Hola, soy Edgar Andrés, instructor técnico de Dive Motor, y hoy tengo el agrado de mostrarles el procedimiento para la inspección y lubricación del nuevo O500. La ejecución de los trabajos de inspección y lubricación tendrá una duración estimada de 60 a 90 minutos. Indicación de seguridad. Para realizar un correcto trabajo y por nuestra seguridad, debemos ubicar el vehículo en una superficie plana, aplicar el freno de estacionamiento y bloquear los neumáticos. Se recomienda además que el vehículo se encuentre aislado de condiciones externas adversas, tales como polvo, lluvia, barro, etc. Esto con el objetivo de facilitar el trabajo e impedir que ingresen contaminantes a los depósitos de fluido. Antes de iniciar, es importante realizar una limpieza general de la unidad. De esta manera podremos visualizar correctamente todos los puntos de inspección. 1. Lubricación del tren de rodaje. Vamos a comenzar realizando la lubricación del tren de rodaje. Para esto necesitaremos una pistola de engrase manual y poner el vehículo sobre una zanja. Los puntos de engrase se deben encontrar limpios. Comenzamos aplicando grasa en los pines y bocinas. En cada mangueta encontraremos puntos de engrase en la parte superior e inferior. Debemos aplicar grasa hasta que la grasa nueva sea visible. No olvidar retirar el excedente de grasa. Lubricaremos también los ejes de frenos para las ruedas delanteras y posteriores, así como los reguladores automáticos de freno de cada rueda. Debemos aplicar también grasa en las crucetas del cardán. Aquí la grasa recomendada es una de uso múltiple de clase NLGI 2. 2. Drenar el agua del filtro separador de combustible. Continuamos luego con el drenado del agua que se acumula en el filtro separador de agua y combustible. Para esto colocamos un depósito debajo del filtro de combustible. Abrimos la válvula de vaciado dejando que se elimine toda presencia de agua. Y luego cerramos la válvula cuando se perciba que empieza a salir combustible. Luego procederemos a cebar el combustible con la bomba manual ubicada en el filtro separador hasta que encontremos un poco de resistencia. 3. Comprobar el nivel de líquido refrigerante y corregirlo. Con el motor apagado, procedemos a abrir la compuerta posterior. En este paso verificamos el correcto nivel de líquido refrigerante en el depósito de compensación. Sabremos que se encuentra en el nivel correcto cuando se supera la marca mínima visible en el depósito. Si no se encuentra en el nivel correcto, adicionar líquido refrigerante que tenga una mezcla 50% con agua destilada y que cumpla con las especificaciones de la soja indicada. 4. Comprobar la concentración de líquido refrigerante. Es muy importante estar seguros de que el líquido refrigerante se encuentra a temperatura ambiente para evitar quemaduras. Para esta comprobación utilizaremos un refractómetro. Tomamos una muestra de líquido refrigerante y al colocarlo en el refractómetro podemos observar el punto de congelación en la escala de etileno-glicol. Con esta información se puede identificar el porcentaje de glicol en el líquido refrigerante. En caso se encuentre fuera de la concentración adecuada, la cual es de 50%, se debe derivar a taller para su revisión a detalle. 5. Comprobar el nivel de aceite de la servodirección. Para esto es necesario tener apagado el motor y accionar el freno de estacionamiento. El aceite de la servodirección se debe encontrar entre las marcas mínimo y máximo. En caso el nivel sea inferior al mínimo, debemos inspeccionar las cañerías o componentes en busca de fugas. Luego adicionar el líquido hidráulico categoría MB 236.3. 6. Comprobar el nivel de aceite del motor. Para visualizar el nivel de aceite del motor, debemos recurrir al cuadro de instrumentos. Mediante los botones de navegación que tenemos en la volante, vamos a acceder al menú de información y control y verificamos si el nivel es correcto o se encuentra bajo. Esta comprobación se debe realizar luego de que el motor estuvo detenido por al menos 5 minutos. Podemos concluir que el aceite está en el nivel correcto cuando en el cuadro de instrumentos nos muestra OK. En caso el cuadro de instrumentos nos muestre un valor, por ejemplo 2L, debemos adicionar la cantidad indicada. Para esto utilizar el aceite de motor 15W40 de móvil. En caso se desee utilizar otra marca de lubricante, este debe cumplir con las especificaciones de la hoja MB 228.3, que se podrá encontrar en el portal Bebo. El nivel de aceite lo podremos también visualizar a través de la varilla medidora entre las marcas mínimo y máximo. 7. Comprobar visualmente la estanqueidad del motor.
En este punto es importante verificar cualquier presencia de fuga de aceite o combustible. En el motor, los puntos más comunes donde podemos encontrar fugas de aceite son en la unión Carter y Brock o en la unión entre la culata y tapa de balancines. De igual manera, debemos verificar que no exista fuga de combustible por ninguna de las cañerías o uniones de alta o baja presión de combustible. En algunos casos, se puede encontrar un pequeño humedecimiento, producto del aceite del motor. Esto debe ser analizado ya que en algunas ocasiones puede no representar una avería, sino una situación normal del motor. En caso de encontrar presencia de fugas, informar al encargado de mantenimiento para derivar la unidad a su reparación. Nota: en este vehículo la presión de inyección llega a 2200 bar, por lo que es muy importante detectar cualquier fuga de combustible, así como evitar manipular las cañerías ya que estas tienen un cierre preciso. 8. Comprobar visualmente la estanqueidad de la transmisión. De igual manera, en la transmisión debemos verificar que no exista ninguna fuga de aceite, ya que esto causará daños muy graves en la transmisión. 9. Comprobar visualmente la estanqueidad de los ejes posteriores. Asimismo, debemos verificar que no exista ninguna fuga de aceite en los ejes posteriores. No olvidemos verificar también el estado del respirador en cuanto a obstrucción. 10. Comprobar visualmente la estanqueidad del sistema de dirección hidráulica. En este punto vamos a verificar que no haya presencia de fuga de líquido de dirección en las cañerías o a lo largo del chasis, en la bomba o en la misma caja de dirección. Revisemos también el sistema hidráulico del eje trasero dirigible si aplicara. 11. Comprobar estado de tubos flexibles y arneses. En este punto debemos verificar que todos los cables estén correctamente sujetos, asegurándonos que no exista ningún cable suelto que pueda entrar en contacto con alguna parte móvil del motor. 12. Comprobar estado de conductos. En este punto debemos verificar el estado de los conductos entre el intercooler y el motor, así como el ducto de escape hasta la unidad de tratamiento posterior de gases de escape, observando cualquier posible grieta o fuga de gases. 13. Comprobar estado de correas del motor. Continuamos haciendo una comprobación visual del estado de las correas del motor. En este motor tendremos 4 correas, las cuales deben estar tensadas y sin presencia de desprendimientos, cortes, grietas, resequedad, etc., lo que indicaría hacer un cambio. 14. Comprobar estado de paneles de motor. Verificamos ahora el estado de los paneles de condensador, intercooler y del radiador. Debemos inspeccionar en cuanto a presencia de contaminantes como hojas, mosquitos, polvo, etc. Esto causará problemas en los sistemas de aire acondicionado, sobrealimentación y refrigeración del motor. Revisar además el estado del deflector de aire en cuanto a grietas o rozamientos. 15. Comprobar estado de ventilador del motor. En este punto debemos comprobar el estado de las aspas del ventilador, revisar en cuanto a grietas o partes rotas del ventilador, así como verificar si hay fuga de aceite por la caja angular del ventilador. Comprobar el estado de depósitos y cañerías. Ahora vamos a comprobar la estanqueidad de los depósitos de diferentes fluidos en el vehículo, como por ejemplo los depósitos de AdBlue y de combustible. Debemos comprobar que no exista ninguna fuga o excesivo humedecimiento en ninguno de estos depósitos. Por otro lado, verificar las cañerías, buscando posibles rozamientos o daños. Revisamos además la estanqueidad del sistema neumático del vehículo. Para esto arrancamos el motor hasta llegar a la presión máxima del sistema. Esperamos 10 minutos. Si el sistema no tiene ninguna fuga, la presión no habrá descendido más de 0.1 bar. Drenaremos además el agua condensada en los tanques jalando el cable de las válvulas respectivas. 17. Comprobar estado de conexión de baterías. En este punto nos aseguramos que la conexión de los bornes de la batería se encuentre firme. Para esto movemos los cables de la batería y no debe existir movimiento en los bornes. De igual manera, debemos estar atentos a cualquier presencia de fuga excesiva de electrolito, la cual concluiría en una sulfatación y corrosión de los cables y bornes de batería. Debemos apretar los bornes y aplicar Puretrol spray o una grasa dieléctrica sobre los bornes. Verificamos también la correcta sujeción de las baterías a su soporte. (18) Comprobar estado de la suspensión. Continuamos con la verificación de los amortiguadores. Aquí debemos asegurarnos que no se encuentren golpeados ni que presenten excesivo humedecimiento. De igual manera, las bolsas de suspensión delanteras y posteriores deben encontrarse alineadas y sin ninguna evidencia de impacto o grieta.
Revisaremos además el estado de los bujes de las barras en B, barra estabilizadora y de la suspensión en general. Nos aseguramos que no se encuentren rotos o con grietas. No olvidar revisar también el libre accionamiento de las varillas de regulación de altura de la suspensión. De encontrarse irregularidades, informar al taller para su revisión a detalle. 19. Comprobar juego de la dirección. En este punto nos ubicamos en el asiento del conductor y con el motor apagado y los neumáticos delanteros centrados, movemos el timón de izquierda a derecha. Al hacer este movimiento se obtendrá una distancia, la cual no debe ser superior a 30 milímetros. Si observamos una distancia mayor, significará que la dirección tiene demasiada holgura y debe ser revisada más a detalle. 20. Comprobar estado de articulación de dirección. Ahora vamos a comprobar el estado de las guarniciones o gomas de la articulación de la dirección. Debemos estar atentos a que no existan gomas rotas o fuera de posición, ya que esto permitirá que ingrese la contaminación y la articulación se afectará por la falta de lubricación. 21. Comprobar presión de inflado de neumáticos y geometría vehicular. En este punto vamos a medir la presión de inflado de neumáticos, incluyendo el neumático de repuesto. Una baja presión de inflado de neumáticos podría llevar a un desgaste prematuro o irregular. Para determinar la adecuada presión de inflado debemos recurrir al índice de carga que ésta lleva. Debemos tener en cuenta también el valor máximo de presión de inflado visible en el mismo neumático. Esta no debe ser sobrepasada en ningún caso. Importante, luego de que se haya desmontado y montado el neumático por cualquier reparación, al cabo de 50 kilómetros de recorrido debemos volver a ajustar las tuercas de rueda. El valor de ajuste es de 600 Nm. Tener en cuenta que por experiencia de los representantes de neumáticos se recomienda evaluar o corregir el alineamiento, rotación y balanceo cada 20.000 o 30.000 kilómetros. Es posible que según la exigencia y condición de operación pueda reducirse el intervalo de control. 22. Comprobar funcionamiento de los testigos de control. Ahora vamos a verificar el correcto funcionamiento de los indicadores y testigos de alerta en el cuadro de instrumentos. Para esto, al conectar el encendido, todas las agujas deben realizar un barrido desde la posición 0 hasta la posición máxima. Esto nos indica que las agujas funcionan correctamente. Por otro lado, se van a encender todos los testigos de control por aproximadamente 2 segundos. De igual manera, con esto nos aseguramos de que se encuentran funcionando correctamente. Es muy importante reconocer los tipos de alerta que podemos visualizar en el cuadro de instrumentos. Para mensajes sobre estados normales o de leve irregularidad, vamos a visualizar un mensaje de color gris. Las averías leves moderadas se observarán con un color ámbar y las averías graves con un color rojo. En este último caso, el vehículo debe detenerse y contactar con el área de servicio para determinar las acciones a seguir. Validamos además, mediante el cuadro de instrumentos, que no existe ninguna avería en las unidades de control. Para esto utilizamos los botones de navegación y vamos al último menú que corresponde a la información de control. En el submenú Eventos veremos la cantidad de eventos registrados. 23. Comprobar el funcionamiento y estado de las plumillas limpiaparabrisas. En este punto comprobamos el funcionamiento de los limpiaparabrisas en todas sus velocidades. Comprobamos también el sistema lavaparabrisas. Al accionarlo observaremos un flujo uniforme de agua por los inyectores. De igual manera observamos el estado de las plumillas en cuanto a grietas o desprendimientos, los cuales indicarían que deben ser reemplazadas. 24. Comprobar funcionamiento, estado del alumbrado exterior del vehículo. Por último comprobaremos el funcionamiento correcto de las luces exteriores del vehículo, tales como las luces delanteras, traseras y direccionales. Es importante evaluar el estado de las micas o cristales de los faros en cuanto a grietas u oscurecimiento. Observamos también el funcionamiento del claxon. Muy bien, hemos llegado al final. No se olviden que para mayor información pueden contactar a un asesor de servicio o acercarse a cualquiera de nuestros talleres en nuestra amplia red de sucursales. Muchas gracias por haberme acompañado. Hasta una próxima oportunidad.